tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a las impresiones que se llevó un mexicano cuando visitó por primera vez en España una tienda de animales exóticos. Así que si no sabes nada al respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Tortulandia, un canal que ya cuenta con más de 69.500 suscriptores y 235 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Y que yo me atrevería a decir y considero de que no hay que ser ni universitario, ni tener 2 maestrías y un estudio en doctorado en cualquier ciencia para percatarnos de que el contenido de este canal está relacionado con las tortugas. O yo me atrevería a decir eso al 100%. Aquí vamos a poder encontrar de todo, desde cuál es la mejor alimentación para las mismas, el tema de reproducción, el hábitat, cómo saber si es hembra o macho, el tipo de humedad que deben tener estos animales, la preparación que uno tiene que tener, qué tortuga es la más ideal para tenerla en tu casa como quizás un miembro más de tu familia o como una mascota si te gusta este tipo de mascotas, vamos a decirlo, de cierta manera exóticas. Y aquí nos vamos, y si empezamos a analizar el contenido, podemos ver, ejemplo, este video que fue grabado hace un año, ya cuenta con más de 5.600 visitas. Dice, mira esta colección de tortugas de Opsi Torres. No sé, parece que esto es un tipo de tortuga. Podremos ver otros videos que dice, este video grabado hace un año que dice, y cuenta ya con más de 7.700 visualizaciones, dice, Focus UVB, recomendados para tus tortugas de agua. Parece que son los focos para las iluminaciones en las estanques o peceras donde tengas tu mascota. Si seguimos bajando, vamos a poder ver el video al cual estaremos reaccionando. Dice, visitando una tienda de animales súper exóticos en España. Fue grabado hace un año y ya cuenta con más de 13.000 visitas. Así que si te interesa algunos de sus contenidos y estás interesado en saber un poco más sobre el cuidado de las tortugas, por supuesto que ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Suscribirte y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Bienvenidos a este video, amigos. En esta ocasión viajamos más de 9.000 kilómetros en nuestras vacaciones y aprovechamos para hacer estos videos que te van a encantar. Estamos en Madrid, aquí España. Me parece que en esta columna que está aquí al final de esta imagen fue donde yo tuve la oportunidad de tirarme unas fotos donde las posteé en mi cuenta de Instagram. España está compuesto por comunidades autónomas y es miembro de la Unión Europea. Con 2 ciudades autónomas también que son Ceuta y Melilla. También es conocida principalmente por su buen clima y su comida. Aparte de que toda la gente es increíblemente educada y linda. Eso sí es verdad. Y no se hable de la no podemos tener dudas, todo es fascinante. Pero bueno, vamos al video. Comenzamos. Amigos, bienvenidos a un nuevo video acá en Tortulandia, su canal. Y el día de hoy nos encontramos todavía haciendo nuestro recorrido por Madrid, España. Y hemos venido a una localidad que se llama Pinto. Y aquí en Pinto hay una tienda de mascotas que se llama Su Pinto. Aquí se los voy a poner para que vean cómo se llama. Y es una tienda increíble porque van a conocer especies que en México ni de broma van a encontrar en ninguna tienda de mascotas de manera legal. Al menos de manera legal. Esta es una tienda que ya tiene más de 16 años en el mercado de las mascotas.
Y el día de hoy nos va a atender su propietario Oscar, que le damos un fuerte aplauso a nuestro amigo Oscar, por favor. Pasa, amigo. Buenas tardes, Eric, bienvenido a Zoo Pinto. Gracias. Y ahora te voy a enseñar porque tenemos una buena selección de tortugas, que es lo que más os gusta a vosotros, ¿no? Así es, de hecho... Por lo menos como de les manera comenté, legal, como él tiene mismo dijo al una principio. cantidad muy grande de tortugas aldabra, que allá en México es rarísimo encontrar. Y bueno, igual aquí en toda España, básicamente, se podrá decir que él es el único vendedor o proveedor de tortugas aldabra. Y todas las tortugas que tú vas a ver aquí, si eres de España, las puedes comprar y él te las va a enviar hasta la puerta de tu casa. Yo nunca Entonces, vamos a pensaba empezar de con que este en recorrido. España Oscar, se muchas comercializaran, gracias por recibirnos en tu tienda tan ejemplo, bonita. o que Está hermosa existieran tu tienda, enseguida tiendas se de las vamos a animales mostrar un poco a para poco. ser Y mascotas, pero que acompáñanos con fueran este recorrido. exóticos. Vámonos. Ejemplo, como una rana de esas que dicen que son venenosas. Seguro aquí van a presentar una serie de tortugas de que en tu vida la has visto o has oído hablar de su nombre y quizás te venden incluso hasta serpientes. Vaya, vamos a ver qué es lo que ofrece esta tienda. Amigos, y como pueden ver aquí nuestro amigo Oscar, si es la segunda, nos va a mostrar me una imagino que debe ser un poquito más tortuguita pequeña que las aldabra. tortugas La de verdad las es que son Islas unas Galápagos, especies que he únicas. escuchado, Es la creo que he segunda leído o tortuga visto más alguna vez de grande que ya están al del punto de mundo. extinguirse porque Y vean solo las... quedaba un macho y creo que se murió. Es algo así. O que ya no pueden reproducirlo porque las tortugas que quedan son de hijos directos de él y entonces como que eso no se ve bien de que se vuelva a mezclar la misma genética porque no hay una evolución. No sé si me hago entender. Bueno, es que no soy médico. Tienen unas condiciones excelentes, la verdad se nota que son unas personas muy responsables y muy comprometidas con el cuidado a estos animales que tanto lo merecen, la verdad. Oscar, platícanos un poquito acerca de las aldabra. Pues mira, la aldabra es la segunda más grande del mundo, pero podríamos decir que es un Si tamaño yo muy compro similar una a las así tortugas chiquitica, gigantes de mi Galápagos, que bisnieto, son quizás más conocidas que esta tataranieto especie. y su hijo Los machos, vean de esta hecho, que tortuga, son por más grandes que supuesto, las ya no de hembras, este pueden tamaño, pasar de sino una los cosa 200 kilos, ¿no? gigantesca. Y son muy longevas. También pueden llegar a pasar de 200 años de edad. El carácter podríamos decir que es muy diferente al del resto de tortugas, sobre todo cuando son un poquito más grandes. Bueno, déjame decirles una cosa, una llegan a curiosidad. apreciar bastante Aquí en Cuba, las tortugas, las caricias de su cuidador, que le rasquemos. Ejemplo, las que son acuáticas, no le la decimos postura que tortugas, adquieren estirando las sino le patas y el decimos cuello jicoteas. para que O es tú lo le normal, lo rasques, típico ¿no? de Esto decirle, solo lo no, vemos en la tú tienes tortuga una aldabra, jicotea. no hay ninguna otra tortuga Sí, yo que tengo una tenga este jicotea aquí comportamiento. en un estanque, mira, y te la enseñan. Y hay otras personas que en sí tienen tortugas como tal. Ejemplo, yo conocí o tengo un primo que alguna vez en su vida tuvo una tortuga. Y tengo amistades también que han tenido tortugas de tierra en sus casas como mascota, que a mí en lo personal, las tortugas de tierra que he conocido, que son las llamadas morrocoli o algo así, que son originarias de Venezuela, quizás Suramérica, son las que algunas personas han tenido aquí en Cuba, pero que esto no lo comercializan de forma legal en el país. Más bien los traen desde Venezuela de cierta manera ilegal para tenerlas en su casa aquí en Cuba. Y los morrocolis, tengo entendido de que crecen bastante también, pero no tan abismales como quizás estas o las tortugas de las Islas Galápagos. Y tienen el carapacho así como esta, pero más negrito con pintas mandarinas.
es originaria del atolón de Aldabra, que son unas pequeñas islas al norte de Madagascar, aunque luego se ha introducido en Mauricio y en las Seychelles. Esta introducción es antigua, es del siglos XVI, siglos XVII, cuando se cazaba para comer la carne, igual que pasaba en las Galápagos, ¿no? Esta tortuga se ha explotado mucho por los barcos de esa época, para tener carne fresca durante las travesías. No había neveras y era una forma muy eficaz de poder comer carne durante las travesías. Fue dramático, de hecho en esa época casi se extingue y gracias a Dios pues no ocurrió, ¿no? Hay dos buenas formas de evitar el piramidismo. Una es la dieta, por supuesto, y otra es la humedad. Eso es una de las cosas que yo ambiente que se le proporciona identificar. a las ¿Cómo tortugas saber que les si hay gusta meterse en humedad cueva para dormir, o no? en madrigueras. Y eso me lo permitió Se lo hacemos con España sustrato como húmedo tal, en esa porque cueva para que en durante Madrid, la noche como por él lo menos acaba tenga de una decir, humedad hay elevada. muy poca humedad A estas, por ambiente, ejemplo, como que no es el siempre, caso, no se meten en madriguera, 40%, elevamos la humedad 30%, ambiente. En Madrid que ya tenemos muy eso poca es humedad ambiente, a veces llegamos al 40%, incluso aunque menos. no Entonces se elevamos la siente, y humedad sí se ambiente, pues, siente de con- cierta manera, con pero pulverizaciones yo lo y sé con identificar sistemas por de mi nariz, vaporización. porque yo siento que mi nariz se reseca enormemente, como que me quedo así sin humedad, sin moco, esa es la palabra, cuando la humedad está baja. Incluso se siente extraño. Las personas que han experimentado eso sabrán de lo que le digo. Y cuando hay humedad, como actualmente hay aquí en donde estoy viviendo, que es Baracoa, mi ciudad, yo me siento la nariz húmeda, quizás como que medio mojadita, no sé ni cómo decir. Y así es como yo sé identificar si hay o no hay humedad. Y me atrevo a apostar de que si reviso la aplicación de meteorología, yo podré ver que hay o no hay humedad. Para evitar siempre esta deformidad del caparazón, ¿no? Sí, sí, sí. Y hemos llegado a otra sección de la tienda donde podemos apreciar más tortuguitas de tierra. Y enseguida nuestro amigo Oscar nos las va a mostrar y nos va a decir un poquito de sus cuidados o cómo las alimenta o cómo las mantiene en una 30 condición centímetros excelente es algo aquí en su relativamente tienda. grande. Y bueno amigos, como les Porque comentaba, 30 aquí tenemos una centímetros es como algo tortuga así. testudo O sea, que esto marginata. también debe Ya pesar. se las estaremos mostrando aquí en pantalla. Y aquí de este lado podemos ver unas sulcatas bellísimas, hermosísimas, como si fueran una pelotita de golf. Vean qué bellas, y pensar que la sulcata también es una tortuga que llega a crecer muchísimo. De las tres testudos europeas, testudo marginata es la más grande, llega a unos 30 centímetros. Las tres son estrictamente vegetarianas, por supuesto, y esto es algo Por supuesto. Si es perro, ¿cómo tú que se lo ser vas a dar muy a estricto, un en gato realidad, o a no una le podemos tortuga? dar Es nada. como que tú Atención, compras alimento chicos, de a lo perro que para le está consumir. diciendo Tú Oscar, no eres un sí, perro. Porque si le Y diéramos de entonces, comer en la algo de tortuga se origen animal, manifiesta por en el ejemplo, carapacho, pienso, en el se caparazón, lo que comerían, se empieza a pero bueno, deformar. encantadas. Pero esto no es adecuado. Y va a provocar un crecimiento inadecuado y va a provocar un crecimiento que llamamos en forma de cartón de huevos, ¿no? Un piramidismo brutal. Sí amigos, es lo que les digo, mucha gente en Miren México cómo es que se manifiesta. dice, ay, le doy croquetas de perro a Ay, mi la tortuga, pobre. pero ya hemos dicho en muchos videos que eso es pésimo. El alimento de perro es para perro, el alimento de gato es para gato. Las tortugas necesitan una alimentación especial, balanceada. Y sobre todo las tortugas de tierra, ya que es muy notorio cuando se empiezan a deformar su caparazón con el piramidismo. Hay que cuidar demasiado la
alimentación de tu tortuga. Hay que informarse bien antes de adquirir una para poder así darle una vida digna a esa tortuga. Lo que te comentaba antes de la humedad como factor que también puede prevenir el piramidismo, aquí lo hacemos en esas cuevas que veis. Ellas siempre duermen en esas cuevas, que hacen la función de madriguera. La naturaleza tenía sus madrigueras, aquí tienen estas cuevas. Y ahí le proporcionamos la humedad necesaria para que durante por lo menos toda la noche estén rodeadas de ese grado de humedad que también va a prevenir el piramidismo. Y luego Centrochelis sulcata, bueno, pues es una de las tortugas más grandes de tierra también. Sabemos de machos que han pasado de 60 kilos, ¿no? Sí. Tortuga muy grande y bueno, pues a ver, no... Que sean de tierra no quiere decir que no sepan nadar, muy grande, porque de la que yo le hablé, le tortuga se llama Leo, está que son bellísima. provenientes de Sudamérica, principalmente de Venezuela, que son las llamadas tortugas morrocolis. Tú las ves y son tortugas de tierra, pero saben nadar con una facilidad que tú te quedas loco. Entonces, si tú quieres una tortuga de tierra que no crezca mucho, puedes comprarte cualquier tortuga. ¿O porque estás aburrido? Que son tortugas de tierra que no crecen. No todos tenemos las condiciones para poder tener un ejemplar adulto, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de adquirirla, ¿no? En unos años pues ya va a ser un ejemplar de varios kilos y con unas necesidades sobre todo de espacio importantes, ¿no? Sí. Sí, de hecho quiero mandar saludos a mi amiga mucho. Y si ya quieres una tortuga grande, una tortuga gigante, porque tienes mucho espacio en casa, ya puedes ir directamente por una aldabra o una sulcata. Y bueno, continuamos porque acá tenemos más tortugas de tierra y vámonos, Oscar, vente, vamos para allá. De este lado tenemos unas especies que a mí en lo personal me gustan muchísimo. Tenemos la tortuga leopardo, que es la Geochelone pardalis, y aquí también tenemos la Geochelone denticulada. Y bueno, me imagino que son de la misma familia estas dos tortugas, pero sí se aprecian muy diferentes. Bueno, la tortuga leopardo es africana, pero la denticulata, igual que la carbonaria, son de Sudamérica. Bueno, hay bastante diferencia entre las dos. Sí. Aparte del continente de origen, denticulata, igual que carbonaria, son tortugas que necesitan bastante más humedad y tienen una dieta omnívora. ¡Qué linda! Miren esta tortuga, qué belleza tiene. Incluso le ponen como una luz medio ultravioleta como para que resalte un poco más el brillo de su carapacho. La fruta casi la tenemos prohibida, el aporte de origen animal totalmente prohibido y son muy vegetarianas, sobre todo verdura de hoja, ¿no? Que es, y heno, es lo que principalmente le damos. Carbonaria y denticulata, la dieta es muy diferente, la humedad también es muy diferente y la tortuga leopardo, bueno, pues el origen es africano, el tamaño es bastante más grande que en otras especies que solemos comercializar. Pues mira, ahora vamos a ver quizá una de las estrellas, ¿no? No solo una de nuestras estrellas, sino en general las tortugas de tierra, la Astrochelis radiata, pues no solo es una de las tortugas más bonitas. Bueno, su carácter, todo está ocurriendo. Cada año se cazan decenas de miles de ejemplares grandes, adultos, porque en la zona norte de la isla bueno, su carne se consume. Qué tristeza. En la zona sur, digamos que es tabú comer esta carne, pero en la zona norte se consume. Esta persona, yo desde el fondo de mi corazón diría que tendrían que estar presos. Bueno, esto es un ejemplar nació en cautividad, por supuesto, en 2019. El crecimiento es bastante lento y nosotros provocamos que sea bastante lento para que no haya malformaciones en el caparazón. Siempre el piramidismo del que hemos hablado, siempre estamos intentando prevenirlo, ¿no? La Astrochelis radiata es originaria de Madagascar. Y bueno, Madagascar es un paraíso para los reptiles.
Y concretamente con la radiata es un drama lo que es. Y todos los años, en una época determinada, bajan cientos de cazadores de tortugas, recolectan estas tortugas, allí mismo las despellejan, cogen la carne, la secan al sol y vuelven con esa carne seca para venderla en el norte. Estamos hablando de tortugas que tienen mínimo 8 o 10 años, porque más Eso pequeñas sí no es existen. verdad. Hay programas Son decenas que de miles de ejemplares benefician todos los años quizás lo que están, a todos estos lo que están animales. cazando para el consumo humano. A este ritmo, pues probablemente se acabe extinguiendo absolutamente. En zonas Quizás que no hay estén mascotas totalmente que protegidas. en cautiverio Como ven, tienen amigos, mejores qué condiciones lástima y que mejores los atenciones seres humanos que la que seamos pudiera los tener la mismos misma destructores en la de vida estas especies silvestre. tan bonitas. Lo que por supuesto aquí siempre va a haber Esperemos que no pase eso nunca y que discordancia estas de especies tan opiniones, porque hermosas hay quienes duren van a decir, muchísimo ejemplo, que protegen tiempo. los animales que si Incluso son de vida silvestre deben estar en la a selva mucha y no en gente, cautiverio. algunas ocasiones Pero es que entonces cuando están dicen en que la vida mantener silvestre son mascotas en cazadas cautiverio es y lo matadas peor que para puede el pasar, consumo humano. pero créanme que en Sin muchas embargo, si ocasiones están en es lo mejor que cautiverio, les puede van pasar a a tener muchas veterinario, mascotas, mejores ya que al estar en condiciones de vida, cautiverio están una bien cuidadas alimentación y que no podemos van a tener que ayudarles salir a a buscar que, y o sea, viva, incluso permanezca viva pueden esa tener especie. hasta Y en novias para cautiverio poderse también reproducir, ayudamos o a novios, que las dependiendo de especies qué es lo que tengan. se reproduzcan. Incluso en cautiverio se han salvado de extinción muchísimas especies. No nada más tortugas. Ellos mantienen muchas especies en cautiverio en excelentes condiciones y créanme que estas tortugas que están viendo aquí están mejor en cautiverio que estando en libertad, por lo que acaba de contar Oscar. Y bueno, vamos a continuar. Este video ha estado increíble en todo sentido. A pesar de que tiene una segunda parte que vamos a ver si la podemos reaccionar al futuro, este video me ha gustado muchísimo. En primera, porque yo no sabía de que en España existían tiendas de animales, quizás para hacer mascotas, pero mascotas súper exóticas. Qué manera de tener este hombre tortugas de diferentes lugares del mundo. Tiene tortugas de América del Sur, de África, de Madagascar e incluso de Rusia. Fíjense, yo no pensaba de que en Rusia, al ser un país tan frío, existieran tortugas, porque siempre estoy acostumbrada a ver las tortugas como que están en ambientes secos, desérticos así, tipo África o en Sudamérica en la selva, pero nunca pensé de que en el frío de Rusia existieran tortugas. Este video, como el mexicano dijo, tiene una segunda parte. Vamos a ver si en el futuro la reaccionamos y continuamos viendo otros animales exóticos que debe tener este señor, este español, en su tienda de animales exóticos. No sé si a ustedes les ha gustado este video, si han tenido alguna vez este tipo de mascota, que les voy a decir algo. Yo sí tuve mascotas, pero una tortuga que no les diría tortuga, aquí le diríamos jicoteas, porque era una jicotea acuática, de la muy normalita, quizás que están distribuidas todo largo y ancho, quizás de todos los estanques, como ejemplo en el del Parque del Retiro, en esa parte de ese Palacio de Cristal, cuando yo lo visité, me pareció haber visto muchas tortugas de este tipo. Que si me dicen a mí de tener una, me gustaría, pero de la que siempre le mencioné en todo el video, de las tortugas que son morrocolis. Si la buscan en internet, van a ver que son unas tortugas muy lindas, o por lo menos para mí lo son. Y te recuerdo que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. Te recuerdo que si no lo haces así, corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentar y por supuesto regalarme tu like para que esta video reacción llegue a una mayor audiencia. ¿Qué te pesa hacer estas simples 4 acciones? Y por supuesto que si te pediste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí
en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.